Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar, al menos en la superficie. Has leído libros, has visto vídeos, has hecho ejercicios, meditaciones, afirmaciones. Has intentado ser consciente, responsable, espiritual. Y aún así, cuando miras tu realidad con honestidad, algo no encaja. Hay una sensación silenciosa, difícil de explicar, como un nudo suave en el pecho. No es desesperación abierta. No es enojo. Es más bien una pregunta que no se va: ¿por qué, si estoy haciendo todo bien, mi vida no cambia como esperaba? Tal vez nadie te enseñó a ponerle nombre a esa angustia. Porque no es ruidosa. No grita. No se queja. Es una fatiga interna, un cansancio del alma que aparece cuando la teoría se acumula, pero la experiencia no llega. Y lo más difícil es que, desde afuera, todo parece correcto. Sigues funcionando. Sigues adelante. Pero por dentro, algo se siente desconectado. Muchas personas que llegan aquí no buscan magia. Tampoco buscan promesas vacías. Buscan algo mucho más íntimo: coherencia. Buscan sentir, aunque sea por instantes, que lo que pasa dentro de ellos y lo que ocurre afuera empieza a dialogar. Que el cuerpo, la mente y la emoción dejan de empujarse entre sí. Tal vez este vídeo no llega a ti por casualidad. No porque el universo lo haya decidido, sino porque hay una parte de ti que está cansada de creer sin sentir. Cansada de repetir palabras que no atraviesan el cuerpo. Cansada de intentarlo con la mente, mientras el sistema nervioso sigue viviendo en alerta. Neville Goddard decía algo profundamente incómodo para el ego, pero liberador para el alma: no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que asumes como verdadero. Y aquí aparece una de las grandes confusiones emocionales de nuestro tiempo. Porque asumir no es repetir. Asumir no es convencer. Asumir es habitar un estado interno como si ya fuera familiar. Y la mayoría de las personas no falla por falta de fe, sino porque emocionalmente siguen viviendo en el mismo lugar de siempre. Joe Dispenza, desde la neurociencia, lo explica con otra metáfora igual de clara: el cuerpo aprende más lento que la mente, pero es el cuerpo el que manda la señal final. El problema es que el cuerpo se vuelve adicto a la identidad conocida. Incluso cuando esa identidad duele. Incluso cuando cansa. Incluso cuando limita. El cuerpo prefiere lo familiar a lo desconocido. Prefiere el estrés conocido a la calma que no sabe sostener. Y entonces ocurre algo muy humano: intentas cambiar tu realidad sin cambiar tu estado interno. Como si cambiaras de canal, pero dejaras encendida la interferencia. Como si esperaras una nueva imagen, pero con el mismo ruido de fondo. Y cuando no funciona, te preguntas qué hiciste mal. Si dudaste. Si no vibraste suficiente. Si te faltó disciplina espiritual. Quiero que escuches esto con calma, sin defenderte, sin analizarlo demasiado. El problema no es que dudes. El problema no es que no creas lo suficiente. El verdadero conflicto es que tu sistema nervioso no se siente a salvo en el presente. Y desde ahí, cualquier intento de crear se vive como esfuerzo, como urgencia, como control. Este vídeo no te pide fe. No te pide que creas en nada nuevo. No te pide que adoptes otra técnica, ni otra identidad espiritual. La invitación es mucho más sencilla, y por eso más desafiante: observar. Observar qué ocurre cuando dejas de empujar. Observar qué pasa cuando el cuerpo baja la guardia, aunque sea por unos minutos. Porque cuando el sistema nervioso entra en coherencia, algo profundo se reorganiza. No de forma dramática. No con fuegos artificiales. Sino cómo se reorganiza el agua cuando dejas de agitarla. Cómo se acomoda la respiración cuando ya no tienes que demostrar nada. Este espacio no es para exigirte más. Es para acompañarte a ver lo que ya está pasando dentro de ti. Para entender por qué tanto esfuerzo interno, tanta vigilancia emocional, tanta autoobservación constante, termina generando el efecto contrario al que deseas. Tal vez hoy no necesitas más información. Tal vez necesitas sentir, en el cuerpo, que no hay nada que arreglar en este instante.
Y desde ahí, desde ese punto de quietud honesta, permitir que algo diferente emerja. Quédate. Respira. Escucha sin apuro. No para cambiar tu vida en 40 minutos, sino para permitir que, por primera vez en mucho tiempo, tu experiencia interna y tu intención dejen de estar en guerra. Aquí no vamos a creer. Vamos a experimentar. Y eso, a veces, es el primer acto real de coherencia. Hay una forma de cansancio que no viene del cuerpo, sino de la vigilancia constante. Es ese estado en el que la mente nunca descansa del todo, porque siempre está observándose a sí misma. Preguntándose si ya hizo lo suficiente, si ya sintió lo correcto, si ya alcanzó el punto exacto donde debería empezar a cambiar la realidad. No es una ansiedad ruidosa. Es más bien un zumbido interno, persistente, que acompaña incluso los momentos de aparente calma. Muchas personas viven ahí durante años sin darse cuenta. Desde afuera parecen comprometidas, conscientes, incluso disciplinadas emocionalmente. Pero por dentro hay una tensión sutil, como si algo estuviera siempre a punto de romperse. Una tensión que nace de la idea de que hay que estar atentos todo el tiempo. Atentos a los pensamientos. Atentos a las emociones. Atentos a la vibración. Atentos al resultado. Y esa atención constante, lejos de liberar, empieza a fragmentar. La intención, en sí misma, no está equivocada. El deseo de transformar la vida, de salir de patrones repetidos, de vivir con más sentido, es profundamente humano. El conflicto aparece cuando la intención se sostiene desde un estado emocional que no descansa. Cuando la intención nace de la urgencia, y no de la estabilidad. Cuando la esperanza está acompañada de una vigilancia silenciosa que no se permite bajar la guardia. Ahí se produce una desconexión casi imperceptible. La mente formula una intención clara, pero el cuerpo sigue viviendo en un estado de alerta. Y esa incoherencia no se siente como miedo explícito, sino como prisa. Como necesidad de comprobar. Como impulso de corregir lo que se siente en lugar de habitarlo. La pregunta, ¿ya funcionó?, empieza a aparecer incluso antes de que algo tenga tiempo de integrarse. ¿Ya vibré suficiente?, se vuelve una evaluación constante, casi automática. Y lo que parecía conciencia se transforma, poco a poco, en autoobservación ansiosa. Una forma sofisticada de control que se disfraza de espiritualidad. El cuerpo, sin embargo, no interpreta estas preguntas como curiosidad. Las interpreta como urgencia. Y para el sistema nervioso, la urgencia no es creación. Es amenaza. Desde la biología emocional, el cuerpo no distingue entre un peligro externo y una presión interna sostenida. Cuando hay prisa por llegar a un resultado, cuando hay miedo a no estar haciendo lo correcto, el cuerpo activa los mismos circuitos que usaría ante un peligro real. Se tensa la respiración. Se acelera el ritmo interno. Se reduce la capacidad de registrar el presente con amplitud. Y entonces ocurre algo profundamente irónico: cuanto más se intenta manifestar desde ese estado, más se refuerza la señal de que algo falta. No porque el deseo sea incorrecto, sino porque el estado emocional que lo sostiene comunica carencia, no posibilidad. Aquí aparece una revelación que suele incomodar al principio, pero que alivia cuando se comprende con el cuerpo y no solo con la mente. No es la duda la que bloquea. La duda es natural. La duda puede convivir con la transformación. Lo que realmente interfiere es la hipervigilancia emocional. Ese estado en el que nunca te permites simplemente estar, porque siempre estás evaluando si estás bien. La hipervigilancia mantiene al observador en tensión. Y un observador tenso no estabiliza nada. Al contrario, introduce ruido. Como una mano que intenta sostener algo delicado apretando demasiado fuerte. Imagina por un momento una semilla recién plantada. No hay nada visible en la superficie durante un tiempo. La tierra parece igual. Pero debajo, algo está ocurriendo. Si cada día alguien desentierra la semilla para comprobar si ya creció, no lo hace por maldad. Lo hace por deseo. Por ilusión. Por ganas de ver resultados.
Y sin embargo, ese mismo gesto impide el proceso. Así funciona muchas veces la relación con la manifestación y el cambio interno. La intención está ahí, clara, sincera. Pero el estado interno que la acompaña no permite que el proceso se asiente. Porque no hay espacio. Porque no hay pausa. Porque no hay confianza corporal, aunque mentalmente se repitan palabras de fe. El cuerpo necesita señales de seguridad para reorganizarse. Necesita sentir que no hay que llegar a ningún lado en este instante. Que no hay examen. Que no hay evaluación. Que no hay urgencia. Sin esa sensación, cualquier intento de cambio se vive como una exigencia más. Y cuando la vida no responde de inmediato, la mente vuelve a mirar hacia adentro, buscando el fallo. Tal vez no sentí lo correcto. Tal vez me distraje. Tal vez no fui suficientemente constante. Y así, sin notarlo, se refuerza el mismo estado que se quería trascender. Este es uno de los puntos más delicados y menos hablados en los caminos de desarrollo interior. Porque nadie quiere admitir que, en el fondo, está cansado de intentarlo. Nadie quiere reconocer que la espiritualidad, en lugar de aliviar, a veces se ha convertido en otra forma de presión. Pero cuando ese reconocimiento aparece, algo se ablanda. No porque se haya encontrado una solución inmediata, sino porque se deja de luchar contra la experiencia presente. Y en ese dejar de luchar, el cuerpo empieza a recibir una señal diferente. Una señal que no dice haz más, sino estás a salvo aquí. Desde ese lugar, la intención deja de ser un empuje y se convierte en una orientación suave. No hay que vigilarla. No hay que sostenerla con fuerza. Se vuelve como una brújula interna que marca una dirección, sin exigir velocidad. La frecuencia, entonces, ya no está fragmentada. No porque todo esté resuelto, sino porque mente, emoción y cuerpo dejan de ir en direcciones opuestas. La urgencia se diluye. La observación se vuelve más amplia. Y el presente deja de ser un obstáculo para convertirse en el terreno donde algo nuevo puede, finalmente, echar raíces. Este cambio no siempre se siente espectacular. A veces se siente como un suspiro profundo que no sabías que estabas conteniendo. Como un pequeño alivio en el pecho. Como un espacio interno que se abre cuando ya no tienes que comprobar nada. Y desde ahí, sin esfuerzo, la realidad empieza a responder de otra manera. No porque haya sido forzada, sino porque, por primera vez, no está siendo desenterrada antes de tiempo. Durante mucho tiempo se ha repetido una idea que suena reconfortante, pero que, en la experiencia profunda, suele generar más tensión que alivio. La idea de que basta con pensar de una determinada manera para que la realidad cambie. Que la mente, por sí sola, tiene el poder de crear cualquier resultado si se mantiene positiva, enfocada, disciplinada. En apariencia, este concepto ofrece control. En el fondo, suele sembrar una carga silenciosa. Porque cuando la mente se coloca en el centro de todo, cada pensamiento se vuelve un examen. Cada emoción se convierte en una posible amenaza. Y la vida interior deja de ser un espacio de exploración para transformarse en un territorio vigilado. Muchas personas no se dan cuenta de cuándo comenzó este cansancio. Solo saben que hay una presión constante por sostener ciertos estados mentales, incluso cuando el cuerpo pide otra cosa. Sonríen por dentro mientras el pecho está tenso. Repiten frases internas mientras la respiración es corta. Intentan elevar el pensamiento mientras el cuerpo permanece anclado a memorias antiguas de estrés, de miedo, de adaptación. Aquí aparece una de las distorsiones más profundas de la espiritualidad moderna: confundir la dirección con el motor. La mente puede señalar un rumbo, pero no es la que genera el movimiento real. La mente propone, el cuerpo dispone. Desde la neurociencia emocional, esto no es una metáfora poética. Es un hecho observable. Joe Dispenza lo expresa con claridad cuando explica que el cerebro sigue al cuerpo. No al revés. Si el cuerpo no registra seguridad, novedad y coherencia, el cerebro no consolida nuevas rutas. Puede imaginar. Puede desear. Puede planear.
pero no reorganiza. El cuerpo es quien valida la experiencia. Es quien decide, de forma silenciosa, si algo es posible o no, y cuando el cuerpo vive en modo de supervivencia, cualquier intento de cambio se percibe como una amenaza al equilibrio conocido, incluso si ese equilibrio es doloroso. Por eso, muchas personas sienten que piensan de una forma, pero viven de otra. Hay una brecha interna difícil de nombrar. Como si la mente hablara un idioma que el cuerpo no entiende. Y en ese malentendido, la manifestación se vuelve esfuerzo, no expresión. La expectativa suele ser que el deseo intenso produzca resultados. Pero la experiencia muestra algo muy distinto. La manifestación no responde a la intensidad del deseo, sino a la coherencia del estado. Y la coherencia no se construye con fuerza mental, sino con alineación interna. Cuando emoción, atención y respiración se mueven en direcciones distintas, el sistema entero entra en ruido. Puede haber entusiasmo mental, pero el cuerpo sigue rígido. Puede haber esperanza, pero la respiración continúa superficial. Puede haber fe declarada, pero el ritmo interno permanece acelerado. Y ese desajuste comunica un mensaje claro: todavía no es seguro. La mente, en este contexto, no crea. Obedece. Obedece al tono emocional dominante del cuerpo. Obedece a las memorias que están inscritas en el sistema nervioso. Obedece a los patrones que se repitieron tantas veces que se volvieron identidad. Esto explica por qué repetir ideas positivas sin transformación corporal suele generar frustración. Porque la mente intenta sostener una narrativa que el cuerpo no puede respaldar. Y esa contradicción agota. No eleva. No libera. Cansa. El cuerpo necesita sentir para creer. Necesita experimentar estados, no conceptos. Necesita pequeñas señales de seguridad, no grandes discursos internos. Cuando eso no ocurre, la mente se ve obligada a compensar. A controlar. A insistir. A repetir. Y cuanto más repite, más evidente se vuelve que algo no está integrándose. Existe un quiebre silencioso cuando esta comprensión se asienta. Un momento interno en el que deja de buscarse la causa del bloqueo en los pensamientos incorrectos y se empieza a mirar con más honestidad el estado emocional que se habita a diario. No con juicio. No con prisa. Con curiosidad suave. En ese punto, se vuelve claro que no todo pensamiento tiene el mismo peso. Que no toda intención genera el mismo impacto. Porque lo que realmente organiza la experiencia no es lo que se dice internamente, sino desde donde se dice. Un pensamiento nacido de un cuerpo en calma tiene una cualidad distinta. Una densidad diferente. No empuja. No exige. No se defiende. Simplemente se expresa. Y esa diferencia, aunque sutil, es decisiva. Cuando el cuerpo empieza a salir del modo supervivencia, aunque sea por breves instantes, algo cambia en la forma en que la mente opera. El pensamiento se vuelve más espacioso. Menos urgente. Más creativo. No porque se haya forzado, sino porque ya no está respondiendo a una amenaza. La respiración juega aquí un papel fundamental, aunque pocas veces se le da el lugar que merece. No como técnica, sino como reflejo. La respiración revela el estado interno sin mentir. Cuando es profunda y fluida, el sistema recibe una señal de estabilidad. Cuando es corta y fragmentada, comunica peligro. La mente obedece a esa señal constantemente. Por eso, la coherencia no se construye desde arriba hacia abajo. Se construye desde adentro hacia afuera. Desde el cuerpo hacia la mente. Desde la sensación hacia la idea. Desde la experiencia hacia el significado. La metáfora del software ayuda a entenderlo sin complicaciones. Intentar instalar un nuevo programa en un sistema que sigue en modo emergencia no solo es ineficiente, es contraproducente. El sistema está ocupado sobreviviendo. No tiene recursos para crear algo nuevo. Primero necesita salir del estado de alerta. Necesita sentir que no hay fuego que apagar.
Cuando esa salida ocurre, aunque sea de forma parcial, la mente deja de luchar contra el cuerpo. Empieza a escucharlo, a seguir su ritmo. Y en ese seguimiento, la creación deja de ser un acto voluntarioso para convertirse en una consecuencia natural. Este entendimiento no quita responsabilidad. La transforma. Ya no se trata de vigilar cada pensamiento, sino de comprender el estado desde el cual los pensamientos emergen. Ya no se trata de corregir la mente, sino de reconocer el clima emocional que la gobierna. Y cuando ese clima empieza a suavizarse, no por imposición sino por comprensión, la experiencia interna se reorganiza. La mente obedece, sí. Pero ahora obedece a un cuerpo que empieza a sentirse a salvo. Y desde ahí, lo que parecía bloqueado deja de resistirse. No porque haya sido empujado, sino porque ya no necesita defenderse. El ejercicio es simple, entrenar al observador antes de intentar cambiar la realidad. Hay un cansancio que aparece cuando la búsqueda interior se convierte, sin notarlo, en una forma elegante de huida. No una huida evidente, sino una más sutil. La huida del momento presente tal como es. Muchas prácticas que nacieron para traer conciencia han sido usadas, con el tiempo, para evitar sentir lo que incomoda ahora. Y eso genera una paradoja silenciosa: cuanto más se intenta trascender el presente, más se refuerza la sensación de estar atrapado en él. El deseo de cambiar la realidad es legítimo. Nadie quiere quedarse en el dolor, en la repetición, en la sensación de estancamiento. Pero cuando ese deseo se apoya en la idea de que el presente es insuficiente, el sistema interno entra en resistencia. Porque el cuerpo escucha ese mensaje con claridad: aquí no está bien estar. Y cuando el cuerpo recibe esa señal, se contrae. Se protege. Se cierra. En ese cierre, muchas técnicas dejan de funcionar no por falta de poder, sino por falta de espacio interno. Se vuelven intentos de escapar de la hora, en lugar de formas de habitarlo con mayor amplitud. Y el observador, que debería ser un punto de estabilidad, se convierte en un juez silencioso que evalúa cada experiencia. Aquí aparece una comprensión poco difundida, pero profundamente transformadora. El observador no está para corregir la realidad. Está para estabilizarla. Greg Braden lo expresa de una manera sencilla y poderosa cuando habla de coherencia: un observador coherente no empuja el campo, lo ordena con su sola presencia. Esto cambia por completo la forma de entender la práctica interna. Porque deja de ser una acumulación de acciones y se convierte en una calidad de estar. El observador no necesita intervenir. No necesita nombrar. No necesita mejorar lo que aparece. Su función es sostener la experiencia sin fragmentarla. Cuando el observador se activa con la intención de cambiar algo, introduce tensión. Hay una expectativa escondida. Un resultado anticipado. Y esa expectativa crea un microestrés que el cuerpo percibe. En cambio, cuando el observador se limita a registrar, sin corregir, sin interpretar de inmediato, algo distinto ocurre. El sistema empieza a reorganizarse por sí mismo. Esta reorganización no es mística. Es fisiológica. El sistema nervioso está diseñado para buscar equilibrio. Pero solo puede hacerlo cuando no está siendo constantemente interrumpido por la intervención mental. Cada intento de corrección envía el mensaje de que hay un problema que resolver. Cada pausa genuina, en cambio, envía el mensaje de que no hay peligro inmediato. En ese contexto, el ejercicio simple del que se habla no es una técnica con pasos definidos. Es una experiencia de presencia sin agenda. Una forma de sentir sin poner etiquetas. De observar sin narrar. De permitir que la experiencia se despliegue sin ser inmediatamente convertida en significado. Sentir sin nombrar tiene un efecto profundo. Porque el lenguaje, aunque valioso, fragmenta la experiencia. Divide. Clasifica. Reduce. Cuando se suspende por un momento esa traducción constante, el cuerpo tiene espacio para expresar lo que normalmente queda reprimido bajo las palabras. Observar sin corregir genera algo aún más delicado: confianza interna. No una confianza conceptual, sino una confianza sentida.
La sensación de que no todo necesita ser arreglado ahora. De que la experiencia puede ser sostenida tal como es, sin colapsar. Y esa sensación es un regulador poderoso del sistema nervioso. Con el tiempo, este cambio de relación con la experiencia produce un giro en la percepción. Ya no hay una urgencia por salir del estado actual. Hay curiosidad. Hay espacio. Hay una atención que no aprieta. Y en esa atención amplia, muchas tensiones empiezan a soltarse solas, sin intervención directa. El agua turbia es una imagen útil aquí. Cuando el agua está agitada, no se aclara con más movimiento. Se aclara cuando se deja en reposo. La claridad no se fuerza. Emerges cuando cesa la interferencia. De la misma manera, el estado interno no se ordena a través de la corrección constante, sino a través de la quietud sostenida. Este tipo de presencia no es pasividad. Es una forma activa de no interferir. Requiere más conciencia que el control, porque implica tolerar la incertidumbre. Implica no saber de inmediato hacia dónde va la experiencia. Implica confiar en que el sistema tiene una inteligencia propia, más allá de la mente analítica. Cuando esta confianza comienza a instalarse, la relación con la realidad externa también cambia. No porque se haya hecho algo específico para modificarla, sino porque el observador ya no está fragmentado. Ya no está dividido entre lo que es y lo que debería ser. Y esa unificación interna se refleja inevitablemente afuera. El campo responde de manera distinta a un observador estable. No por magia, sino porque la información que emite es clara. No hay señales contradictorias. No hay urgencia disfrazada de intención. Hay presencia. Y la presencia, cuando es auténtica, es organizadora. Este es uno de los puntos más difíciles de aceptar para una mente acostumbrada a hacer. Porque no hay una acción visible que validar. No hay una lista que completar. No hay una sensación inmediata de logro. Hay, en cambio, un cambio de clima interno. Una suavización progresiva. Una reducción del ruido. Al principio, este silencio puede resultar incómodo. Incluso inquietante. Porque deja al descubierto sensaciones que antes eran tapadas por la actividad constante. Pero con el tiempo, ese silencio se vuelve un hogar. Un espacio donde no hay que demostrar nada. Donde no hay que llegar a ningún lado. Desde ese lugar, el intento de cambiar la realidad pierde protagonismo. No porque el deseo desaparezca, sino porque deja de ser una lucha. La realidad empieza a responder de forma orgánica, como respuesta a un estado que ya no está dividido. El observador entrenado de esta manera no busca resultados inmediatos. No mide. No compara. No evalúa cada señal. Simplemente permanece. Y esa permanencia, sostenida en el tiempo, es uno de los actos más transformadores que existen. No hay corrección porque no hay error. No hay prisa porque no hay amenaza. No hay interferencia porque no hay resistencia. El agua se aclara porque nadie la agita. Y en esa claridad, sin esfuerzo, el potencial que parecía bloqueado empieza a expresarse. No como un evento extraordinario, sino como una consecuencia natural de haber dejado, por fin, de empujar. La trampa emocional del control espiritual y cómo desactivarla. Existe una forma de control que no se reconoce fácilmente, porque no se presenta como rigidez ni como imposición externa. Es un control más refinado, más silencioso. Se disfraza de conciencia, de responsabilidad interior, de compromiso con el propio crecimiento. Y precisamente por eso es tan difícil de detectar. No parece control. Parece cuidado. Parece atención. Parece madurez espiritual. Pero en el fondo, nace del mismo lugar que cualquier otro intento de dominar la experiencia, el miedo a no saber qué pasará si se suelta. Este tipo de control no grita. Susurra. Aparece como una necesidad constante de sostener algo internamente. De mantener cierto estado. De no desviarse.
de no caer en emociones consideradas bajas, incorrectas o improductivas. Y así, sin notarlo, la experiencia emocional empieza a filtrarse. Algunas sensaciones son aceptadas. Otras son rápidamente corregidas, reinterpretadas o empujadas hacia un rincón más presentable. El dolor oculto detrás de este mecanismo no suele ser reconocido como tal. No se vive como miedo explícito, sino como responsabilidad excesiva. Como la sensación de que, si no se está atento todo el tiempo, algo puede salir mal. Como si soltar fuera sinónimo de rendirse, de perder lo que se ha construido con tanto esfuerzo interno. Pero el cuerpo no entiende esa narrativa sofisticada. El cuerpo solo registra tensión o alivio. Y cuando hay control sostenido, aunque esté bien intencionado, lo que registra es tensión. La espiritualidad, en estos casos, deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en una estructura de vigilancia. No una vigilancia impuesta desde afuera, sino una autoobservación constante que no descansa. Cada emoción es evaluada. Cada pensamiento es pesado. Cada reacción es analizada. Y aunque esto se haga con el deseo genuino de evolucionar, el efecto acumulativo es agotamiento. Hay una forma muy particular en la que este control se manifiesta. No como dureza, sino como corrección inmediata. Algo se siente, y enseguida aparece una interpretación más elevada. Algo duele, y rápidamente se busca el aprendizaje. Algo incomoda, y de inmediato se intenta transmutar. No hay espacio para que la experiencia respire antes de ser convertida en significado. Este movimiento, repetido una y otra vez, envía un mensaje claro al sistema nervioso: tal como eres ahora, no es suficiente. Y ese mensaje, por más sutil que sea, activa un estado de defensa. Porque sentirse insuficiente, aunque sea en nombre del crecimiento, no es una experiencia de seguridad. La incertidumbre juega un papel central aquí. Soltar el control no da garantías. No ofrece resultados inmediatos. No promete estabilidad. Y para muchas personas, especialmente aquellas que han tenido que sostenerse solas durante mucho tiempo, la incertidumbre no es un concepto abstracto. Es una memoria corporal. Es un lugar que se asocia con pérdida, con desamparo, con no saber cómo seguir. Por eso, el control espiritual resulta tan seductor. Ofrece una sensación de dirección, de orden, de sentido. Permite sentir que se está haciendo algo para evitar el caos. Pero esa misma estructura que protege, también aprieta. Y con el tiempo, limita el flujo natural de la experiencia. El campo, entendido como ese entramado de relaciones entre estado interno y realidad externa, responde de una manera muy particular. No responde mejor a la intensidad. No responde a la insistencia. Responde a la estabilidad. A la presencia que no oscila constantemente entre expectativa y corrección. Cuando la intención es intensa pero inestable, el mensaje que se emite es contradictorio. Hay deseo, pero también hay miedo. Hay apertura, pero también hay control. Y esa mezcla genera ruido. No claridad. La presencia estable, en cambio, no necesita empujar. No necesita sostener una narrativa. No necesita demostrar nada. Está. Y en ese estar, hay una coherencia que el sistema reconoce como segura. Esta estabilidad no se construye desde la rigidez. Se construye desde la honestidad emocional. Desde permitir que la experiencia sea lo que es, sin convertirla inmediatamente en un problema a resolver. Desde aceptar que no todo puede ser entendido ni dirigido en el momento en que aparece. Cuando esta comprensión empieza a sentarse, algo se relaja profundamente. No porque la vida se vuelva predecible, sino porque deja de vivirse como una amenaza constante. El cuerpo empieza a percibir que no todo depende de su vigilancia. Que no todo se cae si se deja de sostener con fuerza. En la vida cotidiana, este cambio se manifiesta de formas simples, casi imperceptibles. Pausas que antes no existían. Momentos de silencio que no generan ansiedad. Espacios entre una emoción y la necesidad de interpretarla.
Esos espacios son oro para el sistema nervioso. Porque ahí es donde se reorganiza. Las afirmaciones repetidas, cuando nacen de un estado de tensión, pierden su efecto. No porque las palabras sean incorrectas, sino porque el cuerpo no las cree. En cambio, una pausa consciente, aunque no tenga palabras, puede generar más coherencia que 100 frases bien formuladas. Porque la pausa comunica seguridad. Comunica permiso. Comunica descanso. La metáfora del puño cerrado ayuda a comprenderlo sin complicaciones. Cuando el puño se aprieta, la energía se estanca. No circula. No entra. No sale. Hay control, sí. Pero también hay bloqueo. Cuando el puño se afloja, no se pierde la mano. Se recupera la circulación. El movimiento. La sensibilidad. Aflojar no es abandonar. No es desentenderse. Es permitir que la experiencia fluya sin ser constantemente dirigida. Es confiar en que hay una inteligencia más profunda operando, incluso cuando la mente no tiene un mapa claro. Este punto suele marcar una transición importante en el camino interior. Se pasa de una espiritualidad basada en el esfuerzo a una espiritualidad basada en la presencia. De una búsqueda constante a una escucha más fina. De una identidad que se sostiene a sí misma a una identidad que se deja sostener por algo más amplio. La desactivación de esta trampa emocional no ocurre de golpe. Es un proceso. Un ir notando, poco a poco, donde se aprieta de más. Donde se exige de más. Donde se corrige demasiado rápido. Y en ese notar, sin juicio, ya empieza el aflojamiento. La energía, entonces, encuentra nuevos caminos. No porque se le haya ordenado moverse, sino porque ya no está contenida por el miedo. El campo responde de otra manera. La experiencia se vuelve más fluida. Y lo que antes requería esfuerzo empieza a surgir con mayor naturalidad. No hay una sensación de victoria en este cambio. No hay aplausos internos. Hay algo más sobrio y más profundo, alivio. El alivio de no tener que sostenerlo todo. El alivio de no tener que controlar cada paso. El alivio de descubrir que soltar no es caer, sino permitir que la vida respire contigo. Hay un momento, casi imperceptible, en el que todo lo que parecía complejo empieza a ordenarse por dentro. No porque se haya entendido algo nuevo, sino porque deja de sostenerse una tensión antigua. La verdadera activación cuántica no ocurre como un evento extraordinario ni como una revelación mística. Ocurre como un reajuste interno sostenido, silencioso, profundo. Un cambio en la forma de habitar el presente. Durante mucho tiempo se creyó que la transformación debía sentirse intensa, visible, inmediata. Que tenía que venir acompañada de emociones elevadas o de certezas absolutas. Pero la experiencia real suele ser mucho más sobria. Más humana. Más corporal. Se siente como una calma que no necesita justificarse. Como un descanso interno que no depende de que todo esté resuelto. Neville Goddard hablaba del estado asumido como una identidad que se vuelve natural cuando deja de ser vigilada. Y esa palabra, vigilada, dice más de lo que parece. Porque mientras un estado interno necesita ser observado, corregido o sostenido con esfuerzo, todavía no es identidad. Es una postura. Una intención. Una aspiración. La identidad, en cambio, no se supervisa. Se vive. Cuando un estado deja de ser observado, deja de ser frágil. Se vuelve estable precisamente porque ya no está bajo examen. Y esa estabilidad no se construye con repetición mental, sino con familiaridad emocional. El cuerpo reconoce ese estado como seguro, como propio, como habitable. Y entonces ya no hay lucha interna. Joe Dispenza lo expresa desde otra perspectiva, pero apunta al mismo núcleo. Cuando el cuerpo aprende seguridad en el presente, el futuro deja de ser forzado. No porque desaparezca el deseo de crear, sino porque la creación deja de nacer del miedo. Ya no hay urgencia por llegar.
Ya no hay necesidad de controlar el resultado. El cuerpo, al sentirse a salvo, permite que la mente explore posibilidades sin tensión. Este punto es clave. Porque muchas personas intentaron cambiar su futuro mientras su cuerpo seguía viviendo como si algo malo estuviera por ocurrir. Y desde ese estado, cualquier intento de creación se convierte en defensa. En compensación. En esfuerzo. El futuro, entonces, se vive como una carga más, no como una expansión. Cuando la seguridad se instala en el presente, aunque sea de forma gradual, algo se reconfigura en la percepción del tiempo. El futuro deja de ser una amenaza que hay que alcanzar o corregir. Se vuelve una consecuencia natural del estado actual. Y esa diferencia cambia por completo la experiencia de vida. La invitación final de este recorrido no es a creer en un ejercicio, en una teoría o en un modelo. Es a sentir que cambia cuando no se intenta cambiar nada por un momento. No como renuncia, sino como pausa. No como abandono, sino como descanso. En ese espacio, algo se revela sin necesidad de ser buscado. Muchas veces, lo que se llama potencial cuántico no está bloqueado. Está contenido. Sostenido por una tensión constante que nunca se permitió aflojar. No porque hubiera una falla, sino porque hubo una historia de adaptación, de control, de vigilancia, que alguna vez fue necesaria. Reconocer eso con compasión cambia la relación con uno mismo. La metáfora de la puerta ayuda a integrar todo lo vivido. Durante mucho tiempo se empujó esa puerta con fuerza, convencidos de que del otro lado estaba la respuesta. Se empujó con intención, con disciplina, con esperanza. Y cuanto más se empujaba, más resistencia se sentía. Hasta que en algún momento apareció la posibilidad de observar algo distinto, la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Estaba siendo sostenida desde adentro. Dejar de sostenerla no es un acto dramático. No hay un gran gesto. Hay un aflojamiento. Un soltar progresivo de la idea de que todo depende del esfuerzo interno. Cuando esa sujeción se debilita, la puerta no se abre de golpe. Simplemente deja de oponer resistencia. Y lo que parecía un límite se revela como un umbral. Este tipo de comprensión no se integra desde la mente analítica. Se integra desde la experiencia repetida de coherencia. Desde esos momentos en los que cuerpo, emoción y atención coinciden sin forzarse. Desde la sensación de estar completo, aunque la vida siga siendo imperfecta. No hay un final definitivo en este proceso. No hay un punto de llegada donde todo quede resuelto. Hay, en cambio, una forma diferente de caminar. Más lenta. Más presente. Más honesta. Una forma de estar en la que el potencial no se persigue, sino que se permite. Y quizás eso sea lo más transformador de todo. Descubrir que no era necesario empujar más fuerte, ni creer más intensamente, ni corregirse sin descanso. Que bastaba con dejar de sostener aquello que ya no era necesario. En ese gesto simple, casi invisible, el potencial encuentra espacio para expresarse. No como una promesa futura, sino como una presencia viva, aquí y ahora.